Me llamo Andrea López Hernández. Voy a presentar el tema 6, titulado Impuestos estatales y municipales. Para empezar, ¿qué son los impuestos? Bueno, los impuestos son los valores que se le paga al gobierno para que pueda solventar los, los gastos públicos. Los impuestos son obligatorios y se calculan en forma de porcentajes. También estos tributos deben ser pagados tanto por personas físicas como personas morales. Las personas físicas, también conocidas como personas naturales, son los individuos comunes y corrientes, mientras que las personas morales o jurídicas, a pesar del nombre, no son personas y sí empresas constituidas. ¿Para qué nos sirven los impuestos? Bueno, los impuestos nos sirven para lograr los gastos del Estado. Gracias a esto es posible financiar la construcción de obras públicas como carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos, etcétera. También permiten cubrir los gastos que se invierten en salud, educación, seguridad, ayudas sociales, entre otras. De los impuestos también se extraen los valores para pagar los sueldos a los gobernantes y a todo el poder público, como los ministerios, las Fuerzas Armadas, las entidades federativas y los municipios. Y bueno, ¿qué son los impuestos estatales y municipales? Esto es lo principal que tenemos que tratar en este tema. Bueno, los impuestos estatales solo se aplican dentro de las fronteras de cada estado y no tienen incidencia en los demás. Cada entidad estatal decreta sus impuestos locales, y los impuestos municipales solo se aplican dentro de cada municipio. Otro punto a tratar es la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, que ahí nos dice que se abroga la ley de Hacienda del Estado de Hidalgo, publicada en el periódico oficial del gobierno del Estado de fecha 29 de diciembre de 1990. Y se propone en sustitución la presente ley de Hacienda del Estado de Hidalgo. Bueno, las disposiciones generales nos dice en el artículo 1, la presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto normar los impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, participaciones federales, aportaciones federales, ingresos extraordinarios que tienen autorizados obtener el Estado de Hidalgo para solventar el gasto público. Nos dice igual que las contribuciones que se establezcan en la ley de ingresos se norman por las disposiciones que esta ley señale y lo no previsto por las disposiciones del Código Fiscal o por la legislación común de la entidad. Nos dice que la hacienda pública del Estado, para el cumplimiento de las funciones que le atribuye el orden jurídico, percibirá las contribuciones federales y estatales. ¿A qué se refiere el artículo anterior? Y lo que se encuentran pactados en los convenios que se hayan suscrito o que se suscriban para tales efectos. Y bueno, nos menciona del objeto. Son objeto de los impuestos los ingresos que perciban las personas físicas dentro del territorio del Estado, derivados de la prestación de servicios médicos profesionales independientes que requieren título profesional y otras actividades artístico-culturales y deportivas. Para los efectos de este impuesto se considera percibido el ingreso dentro del territorio del Estado. Y nos mencionan 3 puntos, que es cuando él se realicen o surtan efectos del hecho o de derecho, las actividades a que se refiere el párrafo anterior de este artículo, como ya lo habíamos mencionado. Cuando quien cubra los ingresos gravables resida en el Estado y también cuando el domicilio de quien ejerza la actividad gravada se encuentren en el Estado. Del sujeto. Son sujetos del impuesto las personas físicas que realicen las actividades del objeto de este impuesto.
Nos menciona que la Secretaría de Finanzas del Estado podrá determinar presuntivamente la base de este impuesto, como en los siguientes casos. El primero es cuando se presenten las declaraciones, no lleven los libros de registros o no expidan la documentación comprobatoria a quienes están obligados por las disposiciones federales. El segundo punto es cuando los contribuyentes se opongan o obstaculicen al inicio o desarrollo de las facultades de comprobación de las autoridades físicas. De la tasa. Este impuesto se causará y pagará mediante la aplicación de la tasa de un 1.6% de la base gravable. Y nos menciona otro punto del pago. La prestación de declaraciones de este impuesto deberá realizarse vía Internet o a través de las formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Finanzas. De manera bimestral, a más tardar del 20 del mes correspondiente por los ingresos percibidos en el bimestral inmediato anterior. Y el pago de este impuesto podrá efectuarse en efectivo mediante tarjeta bancaria o transferencia electrónica de fondos en las cuentas de Secretaría de Finanzas, aperturadas en las instituciones bancarias autorizadas. Nos menciona otro punto de las obligaciones. Los sujetos de este impuesto están obligados a inscribirse en el Padrón Estatal de Contribuyentes vía Internet o mediante las formas oficiales aprobadas por la Secretaría de Finanzas en el Centro Regional de Atención al Contribuyente de su jurisdicción, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha del inicio de sus actividades. Expedir recibo por cada ingreso conforme a los requisitos y formalidades que establecen las leyes fiscales aplicables. Llevar el registro de sus ingresos y conservar la documentación comprobatoria correspondiente conforme a las disposiciones del Código Fiscal del Estado. Y bueno, otro punto que voy a tratar es en el municipio del Estado de Pachuca, perdón. El impuesto que se cobra a los propietarios de inmuebles o predios ubicados en el municipio en las zonas urbanas, rústicas, comunales y ejidales. Y bueno, nos dice que la recaudación de los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos a que se refieren las presentes cuotas y tarifas deberán apegarse a las disposiciones generales contenidas en el título primero, capítulo único, artículos 1 al 8 de la Ley Hacienda Municipal. El impuesto predial. Este impuesto se pagará de acuerdo a la base y a las tasas establecidas en el artículo 2, capítulo 1. Este impuesto se causará y pagará mediante la aplicación de la tasa de 1.6% a la base gravable, como ya lo habíamos mencionado. Nos dice que en el municipio de Pachuca Hidalgo percibirá en el referido ejercicio fiscal los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades que a continuación se señalan, los cuales se causarán en la forma y en términos que establezca la ley Hacienda Municipal, las correspondientes cuotas, tarifas, así como las demás disposiciones aplicables. Y un ejemplo de eso sería los parquímetros que se ponen en las calles y cobran una cuota por estacionarse y por una seguridad que se tiene en el automóvil. Otra igual sería el pago que se le están dando, por decir, a lo federativo, que serían los policías, por tener un cuidado hacia nosotros las personas que estamos en las calles o necesitamos un apoyo de ellos. Se establece un impuesto sobre asistencia de diversiones y espectáculos públicos en los que se cause o cobre una cuota de admisión. El impuesto se causará de conformidad a las cuotas y tarifas que se aprueben anualmente. Nos dice que este impuesto lo pagarán los promotores y organizadores personales, físicas o morales,
de diversiones y espectáculos públicos en la tesorería municipal. Y bueno, por último, para terminar esto, Pachuca Hidalgo es un municipio grande. Entonces, lo que están haciendo es apoyarnos a nosotros en tener un puente más mejor para el paso, para el camino, acomodar las calles, las carreteras, evitar tener algún tipo de, de peligro y tener más seguridad en el estado. Este, y como ya había mencionado, igual habían los parquímetros, que es una gran ayuda, aunque sí es una cuota mayor a lo que antes teníamos pensado, pero como que ya se respalda más tu carro y tienes más confianza en que estás dejando tu automóvil en un lado donde no se lo pueden llevar, porque ante todo están tus placas en el parquímetro anotadas, entonces tienes un respaldo. Eso es una gran ayuda para, para nosotros como personas y también un apoyo hacia el municipio de Pachuca que nos está brindando. Y bueno, eso es todo. Gracias.